gotta keep them separated. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Reyes Meek, soy profesora en esta universidad. En pregrado enseño en el área de Derecho Internacional y en la maestría de Derechos Humanos enseño el curso de Historia Política de Derechos Humanos. Me han pedido hoy día que hable un poco sobre los conflictos armados en la ex Yugoslavia y Ruanda, y sobre todo como juristas vamos a tratar de ver el ángulo y el impacto jurídico de estos conflictos y sobre todo los aportes al derecho internacional. Muchas veces hablamos de los conflictos de la ex Yugoslavia y de Ruanda porque no solo se dieron a la par cronológicamente, sino que también para efectos del derecho internacional implicaron un avance indiscutible en el área del derecho internacional y sobre todo en el área del derecho penal internacional, y fueron procesos similares en cuanto a la conformación de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, también conocidos como los tribunales ad hoc. En el caso de la ex Yugoslavia, la situación quizás es un poco más compleja, en el sentido de que se trató de un conflicto armado que fue variando a lo largo de varios años. Entonces, lo que comenzó en un primer momento como un conflicto armado no internacional, tras el desmembramiento de la ex Yugoslavia, se fue transformando en distintos tipos de conflicto. Y esto tuvo un impacto también jurídico, porque implicó que los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia tuvieran que hacer un trabajo muy detenido de calificación del conflicto. Lo primero que un jurista debe hacer cuando está ante un conflicto armado es calificarlo, ¿no? Para saber qué derecho aplicar. Entonces generó un trabajo y unas consecuencias de índole también jurídica. Como saben, el conflicto armado en la ex Yugoslavia es un conflicto que tiene como antecedente el desmembramiento de la ex Yugoslavia. En 1992, Eslovenia es una de las primeras 6 repúblicas en declarar la independencia de la ex Yugoslavia, y luego va a venir, subsiguientemente, se va a dar lo mismo con los distintos estados que formaban parte de la ex Yugoslavia, ¿no? Tenemos Macedonia, tenemos Eslovenia, tenemos Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, que luego se dividió en Serbia y Montenegro, tenemos Croacia, etc. Entonces, ello llevó a un enfrentamiento entre las distintas ex repúblicas, lo cual generó una de las situaciones de violencia más graves en el siglo XX, la comisión de crímenes bajo el derecho internacional de una magnitud tal que no se había documentado y presenciado desde la Segunda Guerra Mundial, con algunas excepciones como el caso de Guatemala o el caso de Camboya, etc., ¿no? Pero jurídicamente obligó a la comunidad internacional a percatarse de que aquella idea que se había barajado desde inicios del siglo XX en torno a la necesidad de establecer un tribunal penal internacional permanente tenía que ser retomada. La urgencia de cómo abordar la situación en la ex Yugoslavia, una situación, reitero, de conflicto armado que incluyó la comisión de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y genocidio, e igualmente la urgencia de abordar el conflicto armado no internacional en Ruanda, donde vimos uno de los peores genocidios del siglo XX que enfrentó a las etnias de Hutus contra Tutsis, obligó a la comunidad internacional a actuar de manera urgente. Y aún así, muchos denuncian que la actuación y la respuesta de la comunidad internacional igual llegó muy tardía, llegó miles de víctimas después, ¿no? Pero para la comunidad internacional significó el tener que tomar medidas para abordar una situación que afectaba a la paz y la seguridad internacional y que por lo tanto obligaba
y entraba directamente al corazón del mandato del Consejo de Seguridad, que es velar por la paz y la seguridad internacional, y obligó a incorporar el elemento de la justicia. Y este fue un paso fundamental para el derecho internacional, porque fue una de las primeras veces donde se vio con mayor claridad que la paz y la justicia no eran valores que se enfrentaban, como muchas veces se había pensado, ¿no? Como muchas veces se había vendido, sino que más bien un elemento fundamental para abordar la paz y la seguridad era abordar el tema de la justicia. Y fue así como en el seno del Consejo de Seguridad en el año 93 y 94, con relación a la ex Yugoslavia y Ruanda respectivamente, el Consejo decide establecer y adoptar sobre el marco del capítulo 7 una serie de medidas, entre ellas la de establecer un tribunal penal ad hoc para cada situación, uno para la ex Yugoslavia y otro para Ruanda, que tenga como premisa prevenir la comisión de futuros crímenes bajo el derecho internacional, frenar los crímenes que se estaban cometiendo y sobre todo imputar responsabilidad penal individual según el derecho internacional a los responsables por estos crímenes. Entonces, fue realmente una interpretación inteligente, constructiva del Consejo de Seguridad, donde estableció que si bien en la Carta de Naciones Unidas no dice exactamente que el Consejo puede establecer un tribunal penal internacional, interpreta que dentro de su competencia implícita, algo que además venía siendo una teoría que venía siendo trabajada desde los inicios de la Organización de Naciones Unidas, pero que desde sus competencias implícitas podía adoptar las medidas necesarias para cumplir con este mandato de paz y seguridad internacional. Y lo interesante es que a pesar de que se trataba, en el caso de Ruanda, de un conflicto armado no internacional, y en el caso de la ex Yugoslavia, de un conflicto armado no internacional inicialmente, igual ello implicaba una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Ya no era algo que solo competía a Ruanda y a la ex Yugoslavia, sino que la magnitud de los crímenes, la barbaridad de los crímenes, las masacres que se estaban cometiendo, la escala de violencia sexual, el genocidio que se estaba cometiendo, necesariamente implicaba que esto era algo que iba más allá de la preocupación de unas fronteras. El legado, el establecer tribunales penales internacionales de ese tipo retoma entonces aquel legado indiscutible de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Lejano Oriente. Implica un trabajo importantísimo en cuanto a los estatutos, cómo establecer los mandatos de estos tribunales. Estatutos que además se van redefiniendo, o mejor dicho, mandatos que además se van redefiniendo en la jurisprudencia, y el legado que nos deja la jurisprudencia de los tribunales es un legado indiscutible, ¿no? Desde el aceptar que los crímenes de guerra se pueden cometer tanto en situaciones de conflicto armado no internacional como en situaciones de conflicto armado no internacional, algo que hoy nos parece indiscutible, pero que hace 20 años no lo era. El aceptar que la violencia sexual va mucho más allá de la violación sexual y puede incluir toda una serie de conductas como la prostitución forzada, la esterilización forzada, el aborto forzoso, los desnudos, otros atentados contra la dignidad, etc. También el aceptar que el genocidio no solamente se comete a través de actos como la matanza, el genocidio siendo aquellos actos que se llevan a cabo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La jurisprudencia de los tribunales ad hoc nos demuestran que el genocidio se puede cometer más allá de una matanza concreta. Puede ser, por ejemplo, a través de medidas que tengan como objetivo exterminar a un grupo particular, uno de estos grupos dentro de la definición, por ejemplo, privándolos de la alimentación, o las deportaciones masivas de niños, por ejemplo, para evitar la continuidad de este grupo. Los embarazos forzosos con el objetivo de transformar la reproducción de este grupo. En otras palabras, asegurarse que la futura generación pertenezca a un grupo étnico, por ejemplo, y no
a el grupo original, o la etnia, perdón, original de ese grupo. Entonces, toda una serie de medidas que siempre y cuando tengan esa intención, ese dolo genocida particular detrás, pueden también configurarse como genocidio. El establecer, por ejemplo, que los crímenes de lesa humanidad ya no requieren un vínculo con un conflicto armado, todo ese gran legado de la jurisprudencia sentó las bases del derecho penal internacional. Otro gran legado de los tribunales penales internacionales ad hoc, que además responde a una de la naturaleza de los crímenes internacionales y responde a la naturaleza de los crímenes, sobre todo en el caso de la Yugoslavia y Ruanda, fue el desestimar para todo efectos de defensa la inmunidad o los cargos oficiales. En otras palabras, tanto la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, tanto los estatutos e incluso los tribunales del tribunal ad hoc para la Yugoslavia como para Ruanda, establecen de una buena vez que no se puede alegar ningún cargo oficial, no se puede alegar una inmunidad de ninguna persona, incluyendo un jefe de Estado en funciones, como una defensa ante crímenes de esta magnitud. Y así hemos podido ver que personas como el primer ministro de Ruanda, Jan Kambanda, o el ex presidente de Yugoslavia, luego de Serbia, Slobodan Milosevic, o personas con un alto puesto dentro del aparato gubernamental como Karadzic, y luego como legado de estos tribunales el expresidente de Sierra Leona Charles Taylor, las hoy órdenes de detención en el marco de la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán Omar al-Bashir, contra el ex presidente de Libia Muammar Gaddafi, contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, etc. Hoy en día, en la esfera del derecho internacional, es indiscutible que incluso una persona que goza del máximo poder dentro de un aparato estatal no puede apelar a ese cargo oficial como una defensa frente a la comisión de este tipo de crímenes. Entonces, los conflictos armados, tanto en la ex Yugoslavia como en Ruanda, con la tragedia que significaron, con las millones de víctimas que significaron, nos han dejado un legado indiscutible que como humanidad y como comunidad internacional, como juristas, como seres humanos, tenemos que respetar, conmemorar y hacerle justicia, en el sentido que tenemos que aprender que para prevenir este tipo de crímenes hay que mirar a la historia, aprender de la historia, pero también aplicar las herramientas que nos ha dejado la historia y la historia jurídica reciente. Y que hoy en día tenemos un mecanismo como es la Corte Penal Internacional, como son los tribunales nacionales que pueden aplicar incluso el principio de jurisdicción universal. Ya no podemos quedarnos indiferentes ante este tipo de graves violaciones a los derechos humanos. Ya no debemos quedarnos indiferentes y además contamos con las herramientas jurídicas necesarias para no tener que hacerlo.